A principios del siglo XX, Japón era una economía relativamente pequeña y estaba alejado de los países más ricos del mundo. Sin embargo, las políticas implementadas en el periodo Meiji impulsaron su economía hacia el camino del crecimiento y de la apertura al resto del mundo. Pero luego de su participación en la Segunda Guerra Mundial en 1945, Japón quedó destruido. No solo perdió la guerra con las 2 bombas nucleares lanzadas por Estados Unidos, sino que también perdió más de 1/4 parte de su capacidad industrial. Por eso había pocas esperanzas de una recuperación económica rápida. Sin embargo, las medidas implementadas por el gobierno japonés y la ayuda de un aliado muy importante le permitieron convertirse en una potencia industrial. Después de la guerra, Japón era la fábrica del mundo junto con Estados Unidos. Incluso la mayoría de los economistas esperaban que Japón superara a Estados Unidos como la primera potencia económica del mundo. De manera que las preguntas son: ¿cómo pasó Japón de las ruinas a la riqueza? ¿Por qué sin la ayuda de Estados Unidos no hubiera sido posible el milagro económico japonés? ¿Y por qué finalmente no pudo superar a Estados Unidos como la mayor economía del mundo? El ascenso de Japón en la posguerra es uno de los casos más espectaculares de rápido desarrollo económico de la historia. Solo una década después de sufrir una derrota militar total, Japón recuperó el nivel de vida que tenía antes de la guerra. Pero lo que es más notable, el crecimiento económico de Japón se aceleró tras ese periodo inicial de recuperación. La tasa media de crecimiento económico de 1945 a 1958 fue del 7.1%, mientras que de 1959 a 1970 fue del 9.5%. Hay 4 factores que pueden ayudar a explicar en gran medida el milagro económico japonés. En primer lugar, un elemento clave fueron los keiretsu, los cuales son grupos empresariales que poseen entre sus filiales a bancos y grandes empresas comerciales e industriales en diversos sectores de la economía. Su gran tamaño les daba la capacidad financiera y las conexiones políticas necesarias para superar a sus rivales nacionales y extranjeros, y así ganar agresivamente cuota de mercado en sectores de alto crecimiento con potencial a largo plazo. El gobierno también trabajó a favor de los keiretsu, otorgando exenciones fiscales, créditos baratos y aplicando políticas que minimizaran cualquier competencia, tales como la imposición de barreras comerciales y un tipo de cambio para desalentar las importaciones e incentivar las exportaciones. Por ejemplo, un keiretsu es el grupo Mitsubishi, el cual tiene un banco propio y empresas en sectores como la aviación, el automotriz, la maquinaria industrial, el inmobiliario, entre otros. El grupo Mitsubishi está formado por más de 40 empresas y cada una posee parte de las acciones de las demás. Entonces los keiretsu, estos grandes conglomerados, con sus conexiones políticas y toda su capacidad financiera y manufacturera, explican una parte del milagro económico japonés. En segundo lugar, otro de los factores que ayudó a los japoneses a expandir su economía fue su capacidad de traer tecnología extranjera, copiarla y mejorarla. De hecho, en la década de 1960, el Centro de Información de Ciencia y Tecnología de Japón redactó 210.000 resúmenes de artículos científicos extranjeros para hacer accesibles las ideas y conocimientos de otros países. Los japoneses tomaban las nuevas tecnologías que importaban y las volvían más eficientes. De esta forma, las empresas japonesas hacían todo lo posible por seguir el ritmo de las demás. En esa época también nació uno de los sistemas japoneses más imitados en la gestión industrial, conocido como el toyotismo. Este, a diferencia del fordismo, se caracterizaba por el control de la calidad, la fabricación de productos diferenciados y por el trabajador multifuncional que controlaba diferentes procesos de producción. Aunque hay que decir que la práctica japonesa de copiar tecnología extranjera terminaba en ocasiones con empresas estadounidenses demandando a las japonesas por el robo de patentes, de propiedad intelectual y de secretos comerciales. Un tercer elemento que explica en parte el milagro económico japonés fue un excedente de trabajadores bien formados. Después de la guerra, más de 6 millones de soldados y civiles regresaron a sus hogares, por lo que Japón contaba con una gran oferta de jóvenes bien educados que ya no eran necesarios en las granjas y que deseaban un empleo industrial. De modo que esta abundante mano de obra permitió que los salarios se mantuvieran bajos y las empresas fueran eficientes y competitivas. Por otro lado, muchas empresas comenzaron a ofrecer empleos de por vida, pero a cambio los empleados debían estar dispuestos a trabajar muchas horas al día y a adoptar una actitud sumisa frente a sus superiores. Esto, aunque beneficiaba a las empresas porque contaban con empleados disciplinados y leales para toda la vida,
Para el asalariado era casi imposible abandonar la empresa sin recibir el rechazo social y tener que empezar de cero su vida laboral. Eso porque renunciar a una empresa en Japón significa un retroceso, porque los ascensos dentro de la compañía están correlacionados con la antigüedad. Entonces así fue como un grupo de empresarios al mando de los Keiretsu, coludidos con el gobierno, pusieron a Japón en la senda del crecimiento económico, impulsado por las exportaciones, la adquisición de tecnología extranjera y una mano de obra abundante, disciplinada y calificada. Sin embargo, esto fue posible gracias a un privilegiado entorno geopolítico que disfrutaba Japón. Tras el ataque de Japón a Pearl Harbor en Hawái, Estados Unidos le declaró la guerra al país asiático, y todo terminaría con las 2 bombas atómicas que el país norteamericano lanzó sobre Hiroshima y Nagasaki. 6 días después, Japón se rindió, así que Estados Unidos estableció bases en Japón para supervisar la reconstrucción del país. De hecho, la Constitución japonesa de 1947 fue supervisada por Estados Unidos. Esto por un lado con el objetivo de controlar al país y comprometerlo al pacifismo, y por otro lado con la intención de frenar la expansión de la influencia soviética en Asia. Es decir, en los primeros años de la Guerra Fría, Estados Unidos tenía una agresiva política exterior y daba prioridad a las alianzas con sus aliados anticomunistas. Y para Estados Unidos el crecimiento económico desincentivaría una potencial afinidad a la ideología soviética. Sin esta alianza, Japón hubiera podido desarrollarse, pero es poco probable que lo hubiera hecho con la misma intensidad y profundidad. En primer lugar, Estados Unidos aprobó una serie de préstamos a bajo interés a Japón. A mediados de la década de 1950, Japón se enfrentaba a la escasez de capital necesario para su desarrollo. Sin embargo, los préstamos extranjeros a Japón se duplicaron a finales de la década, la mayoría procedentes del Banco Mundial, el cual dominaba a Estados Unidos, y de bancos estadounidenses que empezaron a desempeñar un papel importante como proveedores de capital para el desarrollo de la industria japonesa. En segundo lugar, como en la Constitución de 1947, Japón renunció a utilizar la fuerza militar y se dejó a cargo a Estados Unidos años más tarde la defensa de su territorio. El país asiático disminuyó drásticamente su gasto en defensa. Es decir, la presencia militar estadounidense le permitió a Japón ahorrar mucho dinero en defensa y concentrar su inversión en la reconstrucción y el desarrollo económico. En tercer lugar, Estados Unidos ayudó a promover las exportaciones japonesas. Durante la administración de Dwight Eisenhower, Estados Unidos redujo los aranceles en un 20% para ampliar el comercio con Japón. Muchas industrias estadounidenses pidieron protección frente a los productos importados japoneses, pero el presidente ignoró las presiones y así fue como las compras estadounidenses a Japón aumentaron más de un 150% de 1958 a 1960. Como consecuencia, Japón logró el primer superávit comercial de su historia. Durante la siguiente década, Estados Unidos absorbió más del 30% de las exportaciones japonesas. Entonces Japón tuvo la suerte de reconstruir su economía durante la Guerra Fría, justo cuando Estados Unidos necesitaba aliados para detener la influencia de la Unión Soviética en todo el mundo. Estados Unidos no solo absorbió las exportaciones japonesas y toleró el proteccionismo japonés, sino que también aportó capital, ofreció protección de su territorio y transfirió tecnología a las empresas japonesas. Sin ese contexto geopolítico, Japón hubiera logrado un sólido crecimiento económico, pero probablemente no el famoso milagro económico, gracias al cual por poco supera a Estados Unidos como la economía más grande. Ahora, la otra pregunta es ¿por qué finalmente no pudo reemplazar a Estados Unidos como la primera potencia económica? En 1985 se reunieron en Nueva York representantes de Alemania, Francia, Estados Unidos, Reino Unido y Japón. El objetivo de los estadounidenses era llegar a un acuerdo para depreciar el dólar frente al yen japonés y el marco alemán, y de esta manera encarecer los productos exportados por Japón y abaratar los estadounidenses. A partir de este momento, las exportaciones japonesas se desplomaron y se dio inicio a una serie de reveses para la economía japonesa. Con la intención de evitar una recesión, Japón optó por reducir sus tasas de interés. Por lo tanto, se volvió muy barato pedir prestado dinero, y tanto japoneses como instituciones de inversión comenzaron a inyectar capital al mercado bursátil y al sector inmobiliario. Como consecuencia, un índice de la Bolsa de Valores de Tokio se multiplicó por 3 de 1985 a 1989, y los precios de la vivienda se duplicaron. Esta burbuja se sostenía siempre que los precios siguieran subiendo y que existiera disponibilidad de crédito barato.
Pero como era de esperarse, la situación era insostenible, y el Banco Central de Japón decidió incrementar la tasa de interés del 2.75% a 4.5%, lo cual provocó el pinchazo de las burbujas tanto en la bolsa como en el sector inmobiliario. Los precios de las viviendas cayeron un 80%, generando así una fuerte recesión, y desde 1990 Japón no se ha podido recuperar plenamente y su economía lleva estancada más de 3 décadas. Por ejemplo, el salario real promedio en la actualidad en Japón es casi el mismo que en 1990. Y así llegaría el final del milagro económico japonés, un caso muy particular que es difícil de replicar en otros países por su cultura, su modelo empresarial y su contexto geopolítico de la época que lo terminó favoreciendo. Hasta acá el video y muchas gracias por llegar al final.